Feliz sábado, queridos hermanos. Hoy en esta hermosa mañana vamos a tener el repaso de la lección, pero vamos a cantar, a tener un himno y luego comenzamos con el repaso de la lección. De antemano les digo que pedimos una bendición especial para los que van a ver el video y para todos ustedes que están apoyando, ¿verdad? Dios les bendiga. Vamos a escuchar el himno. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu nombre doy honor, con gratitud, mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz del Salvador, el símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. De la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues contigo cuando esté, de Moisés, el himno Amén, ¿verdad? Amén. Ese va a ser el himno que voy a estar poniendo todo el tiempo que esté grabando la lección, porque la verdad en lo personal me gusta mucho ese himno. Es verdaderamente hermoso y es agradecerle a Dios por un día más que nos está regalando y por todas sus bendiciones, ¿verdad?, que derrama sobre nosotros. Vamos a comenzar con el repaso de la lección y se titula, es la lección 10 es para el 5 de septiembre, dice, del 2020. Se titula Una forma apasionante de participar. Una forma apasionante de participar. ¿Cuál es la forma que nosotros podemos decir que nos emocionaría participar, verdad? Vamos a irla descubriendo en el estudio de la lección. El versículo para memorizar dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su miel. Dice lo siguiente: alguien ha dicho, hay fuerza en los números. Dice, en cierto sentido eso es cierto. ¿Alguna vez has notado? Dice que estás mucho más motivado para hacer ejercicio, dice, donde hay un gimnasio o practicar algo, dice, donde hay mucha gente. Muchas personas creen que si hay muchos, se motivan más. Otros creen, y en eso me puedo incluir yo, ¿verdad? Otros creemos que no importa el número, mientras sean usados por Dios, con eso basta y sobra, ¿verdad? Con que sean aprobados por Dios y sean usados por el Espíritu Santo, con eso basta, ¿verdad? En ese grupo me incluyo yo. Yo puedo estar, como les dije, en un estudio donde haya muchos y me da alegría también, me da alegría, no voy a decir que no. Y puedo estar donde haya dos o uno conmigo participando o yo esté con él y también me da la misma alegría. Lo que a mí me alegra es compartir la palabra de Dios, no el número de las personas. Que les digo, ¿es importante? Sí, es importante, pero me alegra compartir. En lo personal, a mí me alegra compartir la palabra de Dios. Estén 1, 2 o 100, me gusta y me da alegría hacerlo. Dice entonces el versículo: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es un versículo muy hermoso y es un versículo que yo en lo personal veo en esa declaración de Jesús que nos está invitando a la humildad, nos está invitando a despojarnos del orgullo, nos está invitando a dejar de ser unas personas egocéntricas, de tener un ego muy elevado, nos está invitando a despojarnos del yo, ¿verdad? Del yo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes estudian, perdón, y dice, a la verdad la mies es mucha, te está dando a entender y te está diciendo, lo que te está dando a entender te lo dice más adelante, dice, pero los obreros son pocos. O sea, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y luego te dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Ahora vamos a explicarlo. ¿Por qué te digo que yo veo ahí donde Jesús nos está invitando a dejar de ser egocéntricos, a dejar de tener orgullo, a dejar de pensar en el yo y siempre yo y yo quiero ser el líder, yo quiero ser el bueno, yo quiero ser al que le digan que es muy estudioso, que es que sin él la iglesia no funciona, que sin él la obra misionera no funciona, y todas esas cosas. O sea, hay personas que son tan egoístas que en lugar de hacer caso al consejo de Dios dicen, no, yo puedo manejar esta iglesia, yo puedo manejar 2 iglesias, yo puedo manejar 3 iglesias, pero eso no es así. El que lo dijo, como dice la sierva del Señor, es imposible que hierre, ¿verdad? Él no puede errar, él no puede errar. Nuestro Señor Jesús dijo, la mies es mucha, rueguen pues al Señor de la mies, dice, para que envíe más obreros a su mies. Pero es la razón por la que muchos de nosotros o muchas de las personas no quieren que haya más obreros, porque ellos quieren ser a los que se les adjudiquen los grandes triunfos, a los que las personas les llamen, como dicen las escrituras de los judíos, maestro, rabí, sabio, todas esas cosas. Entonces, lo que menos quieren es preparar a las otras personas, ¿verdad? Y vamos entonces a entrar bien. Dice, haciendo un comentario, la lección estuvo muy hermosa, en lo personal estuvo muy hermosa, porque a mí me recordó momentos, ¿verdad?, en los cuales hemos apoyado los grupos pequeños, hemos vivido, ¿verdad?, los grupos pequeños, hemos visto cómo los grupos pequeños funcionan y hemos visto cómo tenemos una estrecha relación con las personas que fueron parte o son parte de los grupos pequeños, ¿verdad? Dice la parte del domingo, los grupos pequeños, una idea de Dios, ¿verdad? Y nos da los estudios, las lecturas bíblicas. Yo, como les digo, es un resumen y vamos a ir resumiéndolo lo que vayamos pudiendo. En los grupos pequeños, dice en la parte del domingo, nos está hablando acerca de, dice, la deidad. Pudo haber sido un grupo pequeño, puede ser un grupo pequeño, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿ok? No lo tomen literalmente porque sabemos que Dios, o sea, no podemos decir que Dios es pequeño, o sea, Dios es infinito, no se puede describir, ¿verdad?, todo el poder de Dios, pero lo estamos poniendo porque dice que estaban trabajando 3 en una sola idea, ¿verdad? ¿Cuál era la idea? La creación del mundo, ordenar el mundo, ¿verdad? Y poder hacer al hombre. Cuando hicieron el hombre, hicieron todas las cosas, pensaron en el hombre, y más adelante dice que pensaron tanto en la creación como en la salvación, ¿verdad? La redención del hombre. O sea, están trabajando los 3 en un solo propósito, juntos, unidos, sin contradicciones, ¿verdad? Uno la hizo, dice, del Padre, o sea, del Padre, del arquitecto, el que hizo, por así decirlo, todos los planos, todas las cosas, por así decirlo, que se iban a crear. El otro, que es nuestro Señor Jesús, que es Dios, hizo también, él fue el que se tomó, el que le entregaron, por así decirlo, la idea o los planos,
y él comenzó la obra, ¿verdad? Pero él necesitó también de la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Recuerden, dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, ¿verdad? Cuando la tierra estaba vacía, desordenada y vacía, dice la Escritura. Entonces, estamos viendo un grupo pequeño ahí trabajando en un solo propósito. Y esa es la idea de Dios, ¿verdad? Que nosotros cuando hagamos grupos pequeños, trabajemos juntos en un solo propósito, ¿verdad? Dice también que Cristo le tocó, ¿verdad? ¿Qué le tocó a Cristo? A Cristo le tocó ser el Hijo de Dios, el que moriría por nuestros pecados. Dice que Él se ofreció, ¿verdad? Dice, el Padre me ama, dice, porque yo doy mi vida. O sea, yo la doy, dice, porque yo quiero, no porque me la están exigiendo, no porque me la están pidiendo, no, yo la doy porque yo quiero y la vuelvo a tomar, porque tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar, o sea, para que me la quiten. Entonces, vemos en ese ejemplo un buen ejemplo que podemos encontrar ahí es de que los grupos pequeños o todo participante en un grupo pequeño tiene que hacerlo por voluntad, ¿verdad? Por voluntad propia. Jesús dice que estaba dando su vida por su propia voluntad. O sea, no porque se la exigían, no porque se la estaban pidiendo, no, porque Él por amor la quiso dar, o sea, por voluntad propia. De la misma manera, nosotros nos damos cuenta que dice también que cuando Él muere, o sea, Dios dice la palabra, la escritura, que Dios lo resucita y por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que lo llama. Entonces están siguiendo la misma línea, están trabajando los tres como una sola persona, por así decirlo. Y es el ejemplo, digo, de la humildad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros en los grupos pequeños nos toca realizar alguna labor, ¿verdad? Y todas las labores que se hacen en el grupo pequeño son importantes, ¿verdad? Tan solo la presencia de cada uno de nosotros es importantísima, es un apoyo que estamos declarando, que estamos firmes, que estamos conscientes de que lo que estamos haciendo es bueno, lo aprobamos y por eso estamos ahí, porque lo apoyamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no estamos ni presentes? Significa que no importa o no nos importa mucho el grupo pequeño que se está reuniendo. Para nosotros nos da igual, no le vemos importancia y todo eso. Eso es lo que yo personalmente, no lo estoy diciendo por los demás, yo personalmente veo y en lo que he estudiado pienso que es lo que estamos declarando, ¿verdad? Cuando con nuestra presencia estamos, es que es importante, nos importa y estamos afirmando que eso es lo correcto. Cuando no estamos en un grupo pequeño, es que no nos interesa, no lo apoyamos y nos da igual lo que esté pasando. O sea, no nos importa, solo me importo yo, ¿verdad? No es así con la deidad, ¿verdad? Que trabajaron juntos. Dice los grupos pequeños en las escrituras, ¿verdad? Los grupos pequeños en las escrituras nos está hablando ahí de los apóstoles, ¿verdad? De los apóstoles dice que Jesús oró antes de llamar a los apóstoles o discípulos, como le quieran llamar, y entonces llamó a los 12, ¿verdad? Llamó a los 12 para convertirlos, dice, en su primer grupo pequeño. De ahí viene la idea de que muchos dicen que los grupos pequeños tienen que ser de 6 a 12 personas, no máximo, y que si son muchas ya lo tienen que dividir. No sé, dice que es la idea y que es el modelo, ¿verdad? Que llamó a 12. Pero también recuerden ustedes que Jesús envió a 70, o sea, también tenía otro grupo de pequeño de 70 personas. Y cuando dice que envió a los 70 y los espíritus se sujetaban, ¿verdad? Que ellos regresaron muy contentos cuando regresaron a dar el reporte a Jesús. O sea, entonces era otro grupo pequeño, pero no era tan pequeño porque tenía 70. Entonces, pero bueno, esa es la idea, ¿verdad? De los grupos pequeños. No vayan a tomar que yo estoy diciendo ahora que no tiene que ser así. Bueno, la idea es esa. Grupos pequeños, comenzar de 6, 12 personas hasta donde vaya creciendo y seguirlos abarcando, ¿verdad? O dividiendo. Dice
que los discípulos, dice, en grupos de esto, las personas podían formar relaciones estrechas. ¿Qué podemos encontrar nosotros en los grupos pequeños? ¿Verdad? Amistad. Pero yo les voy a decir algo, tengamos cuidado cuando somos partes de un grupo pequeño. Tengamos cuidado que Satanás no entre en nuestros corazones y siembre la envidia, ¿verdad? Siembre la envidia. Y les voy a explicar por qué. Porque muchas de las veces, en lugar de que si hacemos grupos pequeños estemos unidos, unánimes, como un solo cuerpo, nos separamos, como que fuéramos rivales, como que fuéramos personas que estamos compitiendo para el Evangelio, y eso a Cristo no le agrada. Y les voy a decir por qué. También muchos de nosotros o muchos de los líderes incitan a esto, y eso no está bien. Todos estamos trabajando para el Evangelio y te voy a explicar cómo. Porque muchas de las veces hay un grupo pequeño donde los hermanos tomaron más estrechamente la responsabilidad, y el grupo pequeño va funcionando. O van llegando más visitas y el grupo pequeño va creciendo. Tal vez el grupo pequeño tiene un bautismo o dos bautismos. Y si hay dos o tres grupos pequeños, cuando los demás hermanos ven eso, y si viene otro y dice, ¿cómo va tu grupo pequeño? No, pues ahí la llevamos. No, tu grupo pequeño no es nada comparado al de los hermanos de allá, del otro barrio. No, esos hermanos sí están creciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho cuando hablas esas palabras o esa declaración en el grupo pequeño de los otros hermanos que están tratando de salir adelante? Los minimizas y formas una competencia entre ellos. Entonces muchas veces dicen, lo voy a decir porque no me lo puedo callar. Muchas veces los pastores dicen, o los líderes, es que la competencia es buena. No, la competencia nunca ha sido buena. Y menos si se toma de una manera como del mundo, ¿verdad? De saber quién es el mejor. La competencia no es buena. Porque cuando tú entras en una competencia, lo que tú quieres es ganar. Y cuando estamos, digamos así, en el punto en el cual queremos ser el número uno y el otro también lo quiere ser, terminamos peleándonos, terminamos alejándonos, terminamos cada quien por su lado, y no ganó Dios, sino que ganó Satanás, y el único que dividió fue Satanás. Es por eso que yo siempre les he dicho, ¿verdad? Personalmente, por eso siempre les digo, y no me voy a cansar de decirlo, yo me alegro y yendo a un grupo pequeño donde haya uno, yo me alegro. Cuando nuestra familia tenía el grupo pequeño ahí en Chicago, yo recuerdo, y les voy a contar este testimonio, yo recuerdo que siempre mandaba mensaje y siempre les decía, hermanos, si llega uno, yo seguiré con el estudio. Si no llega ninguno, yo de todos modos con mi familia tendremos el estudio. Yo les dije, porque este día fue dedicado a Dios, y esa hora ha sido dedicada a Dios, y nada ni nadie interrumpirá ni cambiará eso. Llegue uno, aquí estaré. Muchos a veces me decían, hermano, es que yo no, se me hace tarde, y tal vez llegue tarde, y tarde ya no quiero. Yo quiero decirles que mejor tarde que nunca. Y yo siempre les decía, hermanos, no importa la hora que llegue, mientras sea el horario que dijimos, yo estaré ahí sentado en ese sillón, esperando y estudiando la palabra de Dios, porque ese día nadie lo quita. Y así era, para la honra y gloria de Dios. Yo me sentaba a las 7 de la tarde los miércoles, y nadie podía cambiar eso, solamente Dios. Y como Dios lo probaba, pues no lo cambiaba, ¿verdad? Pero ese es el ánimo. Podía ir a un grupo pequeño que tenía 15, 20, 30 personas, y me daba la misma alegría que si fuera una, porque nuestro Señor Jesús es el ejemplo a seguir, y Él mismo dijo,
aunque hubiera habido un solo pecador en el mundo, dice él, por él mismo hubiera bajado a morir, o sea, por uno. Nosotros no podemos ser diferentes. Si nuestro ejemplo a seguir dijo que por uno, y ya contigo se hacen dos, él dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo. ¿Por qué entonces nosotros exigimos que haya más, que haya muchos? Ay, ¿cuántos hay? No, tres. No, no sirve así, no sirve. Ni ganas dan de hacerlo, no. Eso estamos totalmente mal. Entonces dice que los grupos pequeños, lo que ellos promovían era la unidad. La unidad, dice, en los grupos pequeños, promovían la unidad, dice, el afecto, una estrecha relación de amistad que no pudiera romperse y no la división. Por eso te repito, no compitan en los grupos pequeños. Líderes, no compitan en los grupos pequeños. A cada quien Dios les dio un talento, un don, y Dios lo va a poner a trabajar si ustedes o si nosotros nos sometemos a su voluntad. Y aunque aquel grupo pequeño o el otro grupo pequeño esté bautizando y bautizando y bautizando, no importa, también el triunfo es de nosotros porque somos de la misma iglesia. Aunque acá bautice uno, dos y aquel 30, es la misma alegría. Es la misma alegría porque nuestro Señor Jesús dijo, no dijo que cantidad, Él dijo, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquel grupo pequeño, si se bautizaron 20, en el cielo hubo 20 fiestas que valieron mucho. Y si acá en este grupo pequeño hubo una o dos, también hubo fiesta y de la misma magnitud. No porque aquel bautizó más, dijeron, esta fiesta fue más grande que la de estos que fueron dos. No, fue la misma fiesta porque nuestro Dios dice, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, no promovamos la desunidad, no promovamos la competencia, porque esto no es una competencia, esto es una unidad, una unión en Cristo. Recuerden que cuando se promueven las competencias pasa lo que pasó en la iglesia apostólica, que decían las personas. Unos dicen yo soy de Apolo, otros yo soy de Cefas, otros yo soy de Pablo, porque las personas promovieron la competencia y no, Apolo habla mejor, no, Pablo habla mejor, no, Cefas habla mejor. No, a mí me bautizó Cefas, Pedro, a mí me bautizó Pablo, a mí me bautizó Apolo, no. Ustedes son menos, o sea, eso no está bien. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Está Cristo dividido? ¿Cristo está dividido o qué? Cristo es uno y nosotros somos uno. No importa si Apolo sembró, yo regué y Cefas cultivó o viceversa. Toda la gloria y honra es para Dios solamente. Y ese es el plan de los grupos pequeños, no la división. Dice los grupos pequeños, dice organizados para servir. ¿Qué podemos encontrar en los grupos pequeños? Cuando nosotros nos tomamos un grupo pequeño, somos parte de un grupo pequeño, déjame decirte esto. Tú eres importante en un grupo pequeño. Tú eres importante, eso grábatelo. Tal vez tú puedas decir, yo voy al grupo pequeño, pero solo leo la lectura bíblica. Eso que lees es importante y es algo que es parte del servicio. O sea, eres parte del servicio, aunque leas la lectura bíblica, tú eres importante y necesitamos que estés ahí. Cuando tú vas al grupo pequeño y dicen, dirige los agradecimientos, Dios te está diciendo, dirige los agradecimientos porque Dios te ha dado esa palabra que tú puedas utilizar para los demás, para que todos los demás tú diriges esos agradecimientos. Así es que eres importante en eso. Nunca digan que no, que porque solo hacen una cosa tan pequeña. Cuando te dicen a ti, lleva la oración de los agradecimientos y peticiones, eres importante porque tú eres el que hace la oración. Eres la persona destinada a la oración. Si Dios te dio ese don, trabaja en ese don. La oración es importante, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo organizar? Hay unos que llegan
los que prestan el hogar, la familia, ese es ya el primer paso. Están los que van a apoyar, están los que van a dirigir, porque dice que todos tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Todos tenemos que participar, todos tenemos que unirnos como como una sola persona para servir, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que el cuerpo tiene muchos miembros. La mano no puede decirle al pie, no te necesito. O el ojo no puede decirle, por así decirlo, a la nariz, no te necesito. O sea, todos nos necesitamos. Todos somos importantes, ¿verdad? Todos. Entonces, nunca digas que no eres importante en un grupo pequeño. Tú eres importante porque estás pidiéndole también a nuestro Dios. Dice que la mies es mucha, rogad pues al Señor. Dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. O sea, entonces nosotros nos estamos preparando para ser obreros, pero al mismo tiempo invitamos a otros que formen parte del grupo de obreros, ¿verdad? Entonces recuerda, dice que los grupos pequeños brindan el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales y pueden convertirse en el corazón del ministerio misionero de la congregación local. Si te das cuenta, dice que los grupos pequeños son tan importantes que tú puedes ahí ejercitar el don que Dios te ha dado. Si en la iglesia te da miedo hablar, te da miedo orar, te da miedo compartir la palabra, en el grupo pequeño puedes, dice, comenzar a practicar y es donde empiezas a crecer, dice, y después lo llevas a un estado más elevado. O sea, ahí es donde la preparación, pero ahí se fomenta principalmente la unidad y la preocupación unos con otros, la estrecha comunión, la relación, el afecto y donde nosotros podemos buscar más íntimamente a nuestro Dios, ¿verdad? Es importante los grupos pequeños. Dice, todos somos grupos pequeños en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Grupos pequeños en el Nuevo Testamento, todos son importantes, todos son importantísimos. Dice que, y ahí nos da la historia de una hermana que se llama Lidia, se llamaba Lidia, ¿verdad? Dice que el apóstol Pablo es donde fue para ese lugar, dice, y cuando fue se quedó con Aquila, me parece que Aquila o Atila, algo así, está hablando la lectura bíblica. Y dice que cuando se quedó ahí, trabajaba y predicaba, trabajaba tejiendo, dice, carpas o mantas, como quieran llamarle, dice, hacían carpas y trabajaba. Y cuando él dio la palabra, dice, en un lugar donde nadie vio que nadie podía interrumpirlos, dice que una comerciante, dice que comerciaba púrpura, dice, o sea, lino púrpura, dice que era Lidia, se llamaba Lidia, dice que aceptó el evangelio, se bautizó y los invitó a formar un grupo pequeño en su casa. O sea, en su casa la hermana que se convirtió, dice, rápidamente comenzó a trabajar. Dijo, vamos a tener un grupo pequeño en nuestra casa y vamos a invitar más personas para que puedan venir a los pies de Cristo. Y lo que me parece también bien importantísimo es que somos un equipo, debemos de ser un equipo. También dice que cuando llegaron los hermanos para reforzar al apóstol Pablo, el apóstol Pablo trabajaba para poder comer y vestir, por así decirlo. Pero cuando llegan estos hermanos, que eran sus refuerzos, dice que él dejó de trabajar y se dedicó de lleno al ministerio. O sea, dejó de trabajar porque ya alguien lo iba a sostener, por así decirlo. Le dijeron, bueno, ya trabajaste, pero ahora estamos aquí. Entonces dice que le dijeron, ahora vas tú a dedicarte ya de lleno al evangelio y por la comida, por el vestido, no te preocupes, o sea, nosotros vamos a trabajar y nosotros te vamos a ayudar, ¿verdad? Es lo que nosotros debemos hacer para en el grupo pequeño, la unidad, ¿verdad? Todo cuando nosotros vamos a unirnos, tenemos que ser un solo grupo, ¿verdad?
Entonces, vamos a estudiarlo para que lo vean. Hechos de los Apóstoles 18. Hechos de los Apóstoles 18. Y el 5 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando dice que vino Silas, dice, y Timoteo, Pablo ya no trabajó, se dedicó totalmente a compartir el evangelio, porque trabajaba, porque no tenía todavía un apoyo, ni habían venido su refuerzo, por así decirlo. Cuando ellos llegaron, ellos se dedicaron a trabajar para que Pablo pudiera dedicarse de lleno al evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos de ejemplo, ¿verdad? Que hacían los discípulos, los apóstoles, en el Antiguo Testamento. O sea, ellos eran unidos, tenían una relación estrecha, tenían un afecto mutuo, se apoyaban, trabajaban para una misma causa. Imagínate que hubiera llegado Silas y Timoteo y ahora hubiera dicho Pablo, no, pues como les dije de los líderes que cometen el error, ¿verdad? No, pues ahora como ya somos tres, tú te vas a ir para allá, tú te vas a ir para allá, yo me voy para acá. A ver quién de los tres agarra más gente y hace más grupos pequeños. Vamos a competir, la competencia es buena, no. Como les digo, la competencia no es buena. Te lleva a hacer cosas que pensaste que podías controlar y no es así. Mira, antes de seguir con la lección, voy a hacer un paréntesis y te voy a contar algo que nos pasó a nosotros. Por eso te digo que la competencia y fomentar la competencia no es buena. Tal vez este ejemplo es del mundo, ¿verdad? Tal vez este ejemplo es del mundo, pero de todos modos tiene el mismo enfoque. Y yo lo he visto de la iglesia en los grupos pequeños, por eso pongo el ejemplo. Y la competencia no es buena, no es buena. Cuando nosotros en las iglesias, ¿verdad? Adventistas, una vez que hicieron tal vez los que vean el video y saben de esto van a darse cuenta que es verdad. Hacen convivencias de iglesias o hacían convivencias de iglesias. Y competían en los deportes, ¿verdad? En los deportes, voleibol, basquetbol, fútbol y todo eso. Entonces, siempre decían ellos, ¿verdad? No, que la competencia, pero va a ser sana. No existe competencia sana, déjame decirte. Pero te digo que la competencia es mala. Competir es malo. O sea, si vas a competir para tu ego, es malo. No puedes competir queriendo ser el número uno, porque ya de antemano cuando piensas en eso ya has hecho a perder todo. Mire, nosotros cuando íbamos a ir a competir en el fútbol, dijimos todos, bueno, vamos a ir a competir. Y eso te digo, nos pasó, o sea, personalmente yo estuve ahí. Y dijimos, vamos a ir a competir en el fútbol, pero van a ir todos los hermanos de las otras iglesias. Bueno, esto es una competencia, hermanos, es una competencia, no vamos a pelear, no vamos a hacer nada que no esté de acuerdo con los principios y normas de la iglesia. Somos cristianos y todo va a ser sano, es una competencia sana, es una competencia buena. Déjame decirte que cuando llegamos allá, el primer partido, lo que sea, nos dedicamos a puro pelear. Nos dedicamos a puro criticarnos unos con los otros, a echarnos la culpa de todos los errores. No sirve, no juega, no sabe, no ayuda. O sea, y aquel, tú igual, tú no ayudas, tú no sirves, tú no... ¿Esa era competencia sana? Eso no era competencia sana. Salimos todos de ahí divididos, así, no te voy a decir odiándonos, no, pero resentidos unos con otros porque cada quien se fue por su lado y no, esto no sirve, ese no sirve para eso.
aquel menos, y aquel decía lo mismo de nosotros, aquel de los nosotros, o sea, todos. ¿Es sana la competencia? No es sana, mis hermanos. Por eso te digo, yo he aprendido muchas cosas, tanto estudiando como viviendo. La competencia no es sana. Entonces, Silas y Timoteo no llegaron y dijeron, bueno, vamos a competir con Pablo o vamos a competir a ver quién hace más grupos pequeños. No, ellos traían bien fija su meta. Pablo es el que habla, nosotros somos los que trabajamos. Y cuando Pablo los traiga, nosotros nos encargamos aquí para que Pablo siga trayendo. O sea, eran un equipo, un grupo, una unidad, un solo sentir, una sola meta. No tenían metas distintas, no tenían un sentir diferente, no trabajaban para diferentes amos, trabajaban para uno solo, que es nuestro Señor Jesús. A Él querían, digamos, honrar y glorificar, a Él querían agradar. No se querían agradar a sí mismos, no querían que la gente les dijera eminencia, maestro, líder, pastor, doctor, profeta. No querían eso. Ellos solamente querían llevar más y más personas a los pies de Cristo y convertirlos también en obreros para la cosecha de la mies. O sea, eso es lo que querían. Y eso es lo que la lección resalta y recalca, ¿verdad? Que nosotros tenemos que pedir eso, ¿verdad? Esas son las dinámicas del grupo pequeño, donde se predica, se ora y se hace todo tipo de peticiones, la unidad que nosotros podemos compartir unos con otros. Y eso es lo que nosotros pedimos, que más personas se unan, lo que nosotros tenemos que buscar. Así es que quiero recalcarte esto, Eres importante en un grupo pequeño. Con tu propia o la única presencia, aunque tú digas, pero yo voy, no me gusta hablar, no me gusta participar y todas esas cosas. Con tu presencia, tú estás demostrando que el grupo, apoyas al 100% al grupo pequeño y estás de acuerdo con lo que se está llevando. Que no te gusta participar, que no te gusta hacer nada, no te preocupes, el Señor te va a tocar. Y como muchas veces dicen, el que no le gustaba hablar ahora no lo van a parar. Y es cuando el Señor toca tu vida, toca tu corazón, pone las palabras en tus labios. Entonces, eres importante y es por eso que siempre se promueven los grupos pequeños. Yo en lo personal siempre les digo, hermanos, hay que abrir los grupos pequeños, hay que volver a hacer los grupos pequeños, porque eso es bueno ante los ojos de Dios. Fue estipulado por Él, fue ideado por Él y Él no puede fallar, no puede errar. Entonces nosotros vamos a resumir la lección, para ver. Entonces dice que una forma apasionante de participar, o sea, los grupos pequeños deben ser una forma apasionante de participar. Debemos estar ansiosos porque llegue el día en el cual el grupo pequeño se reúne, porque a nosotros nos gusta participar, nos tiene que gustar participar, ¿verdad? Dice el versículo que entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, dice, y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Otro punto que podemos encontrar ahí es, como les dije, el Señor nos invita a que nosotros nos quitemos ese egocentrismo, ese orgullo de querer ser los número uno. Nunca vas a ser el número uno solo es Cristo Jesús. Nosotros solamente somos siervos. Nunca vas a ser el número uno, eso grábatelo. El número uno es Cristo Jesús. Él en todo, dice, tiene la el primer lugar, la preeminencia, o sea, en todo. Nosotros solamente somos siervos. Aparte hay otras frases que dice, rogar pues al Señor de la mies. O sea, el dueño es Él, tú no eres dueño, el dueño es Él. No, que yo hice este grupo pequeño, yo hice la iglesia, tú no hiciste nada. El dueño es Dios, dice el dueño, el Señor de la mies. Y luego dice que envíe más obreros a su mies. O sea, te lo vuelve a recalcar. Yo soy el dueño de la mies y esa es mi mies. Tú vas a trabajar para mí, para recolectar mi mies. O sea, no es tuya, es mía. Es
mi mies. Eso, por eso te digo, nos invita a que nos despojemos del orgullo, del ego, del querer ser los famosos y que nos llamen todo tipo de títulos. Eso es lo que el versículo en lo personal yo capto esa idea, ese mensaje, ¿verdad? Déjate de ser egocentrista y tú no eres nada, tú solamente eres siervo y más siervos pueden llegar, no solo tú. Así es que no quieras siempre tener el primer lugar. Dice que vemos que la deidad actuó como un grupo pequeño, que en la creación del mundo de nosotros, en el ser humano y en la redención del ser humano, está trabajando como un grupo pequeño. También dice que en los grupos pequeños, el primer grupo pequeño que tuvo Jesús fueron sus discípulos, a los cuales llamó y a los cuales instruyó, ¿verdad? También les dio poder, dice la Escritura, para curar, para echar fuera demonios y hacer todo tipo de milagros. Se organizaron para servir, ¿verdad? Dice que se organizaron para servir como el cuerpo, ¿verdad? Todos necesitamos de algo y de alguien, ¿verdad? Todos. Así como Moisés dice que Jetro le dijo que organizara los grupos en pequeños, porque Moisés dice que tenía una carga muy tremenda, porque siempre él se ocupaba de todo, ¿verdad? De todo, y eso no está bien y no es bíblico y no es apoyado. Dice que Jetro le dio un consejo que dividiera de 1000, de 500, de 100, de 10, de 50 y que se encargaran. Cuando hizo eso, todo funcionó, o a menos eso intentaron y lucharon porque funcionara, porque funciona cuando tenemos cada quien una responsabilidad y los otros nos unimos más estrechamente. Entonces eso es bíblico. Jetro le dio el ejemplo, el consejo, perdón, a Moisés, ¿verdad? Dice los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. Y le repito, ahí está la unidad donde Pablo trabajó, donde Pablo predicaba, pero ya cuando vinieron Silas y Timoteo, ya no trabajó, sino que predicaba, porque todos eran un equipo, Ellos trabajaban juntos para una sola meta y para un solo Salvador, ¿verdad? Que es nuestro Cristo Jesús. Por eso te repito y te vuelvo a aconsejar. Ellos no competían, ellos no tenían competencia, ellos no tenían envidia uno con el otro. La envidia es mala, la competencia es mala, como quieras verla es mala. Yo ya te dije un testimonio al menos de nosotros, que te repito, según fuimos a competir y terminamos todos distanciados, porque la competencia es mala. Cuando estás compitiendo para ser el número uno, es malo, o sea, definitivamente es mala, no importa que compitas con tus propios hermanos de la iglesia. Por eso te repito, es mejor no competir, porque eso es malo, sino trabajar. Y si Dios se digna en que yo, no estoy hablando de yo, ¿ok? En el yo hablo en general. Cuando tú te pones en las manos de Dios y Dios se digna de que tú o yo podamos llevar fruto, eso no es para alegrarse ni para, bueno, sí es para alegrarse, pero no para alegrarse para nosotros mismos, ni para aumentar nuestro ego, eso no es para eso. Eso es para alegrarnos que han llegado más gente a los pies de Cristo, pero para decirnos, como dice la Escritura, siervos inútiles. Solo lo que les mandé han hecho. ¿Por qué no hicieron más? Siempre recordar eso. Nunca es suficiente. Somos nada. O sea, somos nada. Tenemos que hacer más para poder servir a Dios. Y nunca dejarnos que el ego nos eleve y nos aparte de Dios, ¿verdad? Esa es la dinámica de los grupos pequeños. Convertirlos en una familia, en una estrecha relación, que podamos convivir juntos y que podamos predicar el evangelio juntos. Que el que tiene el don de la oración lo practique, el que tiene el don de dirigir, que lo haga, el que tiene el don de la invitación que lleva personas al grupo pequeño, que lo haga, que lo practique, el que tiene el don de predicar, que lo haga, el que tiene el don
de estudiar la palabra, que lo haga. El que tiene don de dar estudios bíblicos, que lo haga. O sea, todos tenemos un don, todos, y todos somos importantes para el reino de Dios. Todos son importantes. Así es que el día que vuelvas a decir que ya no apoyas un grupo pequeño o no quieres ir a un grupo pequeño porque sientes que no ayudas en nada y que solamente eres un bulto, piénsalo 2 veces, pídele a Dios que te diga cuál es tu don. Te repito, en lo personal yo te puedo decir que con tu única presencia, ese es un don especial que tienes, el apoyar, el confirmar que lo que se está haciendo es correcto. Con tu sola presencia, tú ayudas a los demás a poder mantenerse firmes, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, que esta hermosa lección nos haya ayudado y nos ayude para poder permanecer firmes y poder practicar lo que los consejos de nuestro Dios nos están dando, ¿verdad? A través de su palabra. Muy hermosa lección y esperemos que la pongamos en práctica. Que el Señor te bendiga.